imagen hace referencia, bueno, como a la salud de nuestra columna al pasar los años. Genera cierta... Bueno, de pronto la comunicación de Andrea creo que no es tan buena, o de pronto su señal, no sé, pero bueno, vamos a seguir entonces. Bueno, quería ver que el fin de compartirles esta imagen es que pues todos nos diéramos cuenta la evolución, en la evolución del hombre, pues cómo ha cambiado la posición de nuestra columna. Si observamos acá en esta primera imagen, por ejemplo, nuestra columna estaba más horizontal, ¿cierto? Permitía unos desplazamientos de pronto más ágiles porque contábamos con 4 apoyos, ¿sí? Pero con el pasar del tiempo, obviamente, estas curvaturas en la columna nos dieron ahí a llegar a una posición más erguida y más bípeda, y pues a la vez la posición de la columna cambió a ser una posición de pasar a horizontal a vertical, como todos observamos. Desde ahí ya comenzó, digamos que esa sobrecarga que tenemos natural en nuestra columna, ¿sí? Desde el cambio de la postura y de la evolución del hombre, digamos que eso ha cambiado y cambió y se formaron pues ya las curvaturas anatómicas que más adelante vamos otra vez como a recordar, ¿cierto? Eso que vimos de pronto en el colegio, que nos enseñaron de la parte de la anatomía, pues que también es importante que la recordemos. Pero al parecer, pues viendo estas para que ustedes hagan esa reflexión, porque cada vez las personas tienen más alteradas las curvaturas anatómicas, ¿sí? Llegando a este tipo de curvaturas, ¿cierto? La mal llamada joroba, ¿cierto? Y demás, y la que vemos mucho también, digamos, en la población, desde la juventud, estamos viendo que los cambios en la postura están siendo cada vez más alterados y por tanto las curvaturas en la columna cada vez se ven más perjudicadas. Entonces esas alteraciones están cambiando, entonces quería como que tuviéramos como todos esa reflexión. Hemos llegado en la evolución a una postura anatómicas correctas, pero nosotros mismos, debido a unos hábitos y por unas causas que más adelante también vamos a tratar, estamos es como en un retroceso. Entonces quería como compartir a ustedes esta reflexión. ¿Listo? Bueno, en la siguiente, listo. Quería compartir con ustedes este estudio, que fue un estudio muy importante y muy reciente relacionado con la temática que actualmente vamos a tratar, que es una revisión sistemática que se hizo de una de las revistas más importantes médicas que hay a nivel mundial, que es la Lancet Rheumatology, que se enfocó en explorar los mecanismos biomecánicos y también los trastornos degenerativos y de dolor lumbar. Entonces, recordemos que una revisión sistemática es como la acumulación de muchos estudios para llegar a mirar qué ha pasado con esos estudios y qué conclusiones se hallaron de acuerdo a estos estudios. Este estudio es muy reciente, fue desarrollado en el 2022 y los investigadores pues lo que más analizaron fue ese impacto en las posturas incorrectas y la sobrecarga que tenemos en la columna debido a las malas posturas, debido a ese imbalance que nosotros vamos creando a nivel muscular en nuestros músculos y debido también a las malas cargas, los inadecuados o incorrectos movimientos que le damos a nuestra columna. Entonces quería compartir con ustedes este estudio. Este estudio pues tuvo unos hallazgos muy importantes, ¿sí? Estos hallazgos pues ya los vamos a compartir y estuvieron enfocados en 4 aspectos importantes. Entonces estos fueron los hallazgos principales de este estudio, uno de los cuales fueron la sobrecarga en la columna vertebral que está dada principalmente por los malos hábitos en nuestras posturas. Entonces, posturas sostenidas, posturas dinámicas y estáticas incorrectas. ¿Qué quiere decir?
Si yo en mi trabajo, si yo en mi vida cotidiana mantengo una postura que es la que más mantengo durante el día, durante largas horas, pero es constante, pues obviamente y adicional a eso es incorrecta, pues obviamente esa distribución de las cargas en la columna se va a ver imbalanceada y por eso es que llamamos que pueda ocasionar una sobrecarga. Alteración en la distribución de cargas. Las malas posturas también hacen que se hagan desiguales las cargas. Es ahí donde alguna parte de nuestra columna empieza a generar más fuerza que otra, más tensión que otras, y los que terminan afectados son todos los segmentos que tienen que ver o que hacen parte de la columna vertebral. ¿A qué favorece esto más que todo? A dolores, por ejemplo, a nivel de la zona lumbar, que es la parte baja de la espalda, y la aparición de diferentes enfermedades o trastornos degenerativos en la columna. Disfunción en los músculos estabilizadores es otro hallazgo que hubo en este estudio tan importante. ¿Qué quiere decir? Recuerden ustedes que aparte de esta estructura ósea que nos la da la columna, también tenemos el tejido muscular dado por nuestros músculos, que son los que estabilizan, dan función y permiten flexibilidad a la columna. Entonces, y también obviamente protege más la estructura. Si tenemos unos músculos débiles, pues obviamente no va a ayudar a estabilizar nuestra columna. El desarrollo de trastornos degenerativos, que es lo que también concluyó este estudio. Tanto la sobrecarga como las malas posturas se van acumulando. Esto es lo que denominamos un daño acumulativo, ¿sí? Se van generando microlesiones, se van generando desgastes en las diferentes estructuras, lo que favorece la aparición, por ejemplo, de enfermedades que es muy común que las escuchemos, como hernias discales, que es cuando se protuye el disco intervertebral, ¿sí? Cuando se va deteriorando y se protuye, se sale de su espacio, y recordemos que pues en este caso el disco intervertebral va en medio de las vértebras y es el amortiguador para generar flexibilidad para nuestro organismo. También enfermedades como escoliosis, que es la desviación lateral, es decir, a la derecha o a la izquierda de nuestra columna, de nuestra estructura vertebral. La espondilolistesis, que también es la deformidad de la columna o de las vértebras en posición anterior o posterior, ¿sí? Hacia adelante o hacia atrás, que también se debe, por ejemplo, cuando se daña nuestro disco intervertebral. Y otros problemas también o trastornos degenerativos de nuestra columna, que pues estos son, digamos que los más comunes, pero pues tenemos muchos. Entonces, como nos damos cuenta, pues el estudio vuelve a decirnos, o para que tengamos también un soporte científico del saber del por qué todo se puede generar de esta manera. ¿Listo? También en este hallazgo de este estudio también se concluyeron un enfoque hacia la prevención. ¿Cuál es ese enfoque? Lo tenemos en 4 ítems, que es la postura adecuada. Pues si mantenemos una postura adecuada y correcta en todas nuestras actividades, tanto nuestras actividades dinámicas como estáticas, es decir, en movimiento o cuando tenemos una postura mantenida, pues debería ser la correcta. El equilibrio biomecánico, este está dado por las estructuras óseas y también por la estructura muscular, es decir, todo funciona como una palanca. Si esto no funcionara de una forma correcta, pues no habría ese equilibrio, ¿sí? Habría un imbalance y pues obviamente no se podría tener ni la flexibilidad ni un equilibrio en esta estructura. El levantamiento de cargas correcto, pues obviamente va a ayudar a esa protección y a esa salud de la columna para evitar lesiones y que podamos utilizar nuestra columna de una forma segura. El fortalecimiento del core, súper importante. Digamos que a veces solamente culpamos que tenemos una musculatura débil en la parte de la espalda y resulta que los músculos abdominales nos ayudan a tener ese otro soporte para generar una adecuada estabilización en columna. Es por eso que pues para que ustedes también me ayuden a hacer como un recorderis y para que ustedes también como que hagan una reflexión al respecto, cuando tenemos la musculatura abdominal débil, cuando tenemos un perímetro abdominal muy incrementado, que también se da por malos hábitos en la alimentación,
pues sobrecargamos la columna y es ahí cuando todos empezamos a decir, ¿por qué será que me duele la columna? Constantemente estoy presentando dolor y más que todo se va a depositar o se va a generar en la zona baja de la espalda, que es lo que llamamos la zona lumbar. No sé si hasta ahí tengamos alguna duda, inquietud, quisiera saber sus aportes frente a qué les pareció este estudio, qué nos corrobora pues este estudio. Quisiera la participación activa de pronto de algunas de las señoritas, ya que pues los hombres ya han estado participando de forma activa. Entonces, ¿qué les parece este estudio que nos ayuda a corroborar? Y cómo hemos relacionado nuevamente estas conclusiones con la imagen que vimos inicialmente. Buenas. Chicos, por favor, participemos. Recuerden que esta actividad es para ustedes. Sí, no sé, de pronto qué les pareció este estudio, si está como acercado a la realidad que estamos viviendo, lo que observamos diariamente o lo que de pronto, en lo que de pronto también fallamos, no tener en cuenta y pues simplemente después decimos que es algo al azar que ocurre y no es así. No sé, ¿quién quiera participar? Hola, ¿con quién hablo? Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, gracias. Bueno, mi nombre es Nicole. Referente a lo que estás diciendo, pues todo conduce a que por los malos. Va a tocar conseguir una mesa para mí solita. Eso te iba a decir, me va a tocar bajar en la mesa para mí sola. Creo que alguien tiene abierto el micrófono, qué pena. ¿Te escucho? Qué pena. Jimena, No ¿puedes te apagar escuchaba tu mal la otra micrófono? voz. Gracias. Cuéntame. ¿Otro? Jimena Perdomo, ¿puedes apagar tu Hola. micrófono, por favor? Bueno, ¿cuál es la persona que iba a participar? Es que creo que abrieron los micrófonos las personas que no participaron y estábamos escuchando otros audios. Entonces, no sé quién era la que iba a participar. ¿Jimena? No, estaba participando Juan Sebastián Carrillo, pero pues estaba, creo que con su compañera Nicole. No sé si puede seguir participando. Ok, entonces escucho de pronto el aporte de ustedes, es de gran valor para continuar. ¿No? Hola. Hola, ¿cómo estás? Hola. Bien, gracias. Bueno, es que hubo como un cruce de micrófonos. Bueno, nada, te decía que pues la información es bastante pertinente porque con el pasar del tiempo hemos ido olvidando la manera correcta de sentarnos y más cuando nuestros trabajos o nuestras áreas de estudio pues tenemos que pasar demasiado tiempo en una silla. A eso sumándole pues que hoy en día muchas partes están enfocadas a los trabajos digitales y olvidamos que debemos tener pausas activas, momentos de estiramiento, de relajación. Predomina muchas veces el hecho de cumplir con tareas y actividades de una manera rápida y continua, dejando de lado la seguridad y la salud del cuerpo. Ay, muy interesante tu aporte. Agradezco mucho que hayas participado. No sé si alguien más quiera participar. ¿Qué le pareció este estudio? ¿Qué le pareció las conclusiones, los resultados? Bueno, creo que vamos a continuar entonces.
Para recordar y para que todos nos coloquemos en contexto, porque pues a veces de pronto lo olvidamos o de pronto si tocamos el tema acá lo tengamos como claro, vamos a recordar un poco la anatomía de la columna vertebral. Nuestra columna vertebral pues tiene un componente óseo, ¿sí? Que está dado por nuestras vértebras, que son estos cuerpos que ustedes están observando aquí, pero al mismo tiempo se divide en unos segmentos, ¿sí? Que están de acuerdo a su ubicación, pues tienen un nombre y en total pues forman nuestra llamada columna vertebral. Tenemos esta primera zona, que es la zona de las vértebras que están en color verde, que son las denominadas cervicales y que están más cerca a nuestra cabeza. Tenemos nuestras vértebras centrales, ¿sí? Que son denominadas dorsales o torácicas, que en conjunto con nuestras costillas pues van a formar toda nuestra caja torácica y va a cubrir o a proteger grandes órganos como nuestros pulmones y nuestro corazón. Tenemos también esta zona en color rosado, que es la zona denominada lumbar, que es la zona que más molesta, que más tensión se genera, puesto que son unas vértebras de un tamaño mayor y que resisten más tensión y más fuerza, pero pues a veces abusamos o mal utilizamos nuestra columna en esta zona y vienen pues bastantes problemas y deterioros en esta zona. Y también tenemos nuestras vértebras sacras que están acá en color azul y las últimas que son nuestras vértebras coxígeas. Como vemos en una vista lateral, aquí tenemos las curvaturas normales de nuestra columna, pero obviamente por esas sobrecargas, malas posturas y malos hábitos las alteramos. Es por eso que les decía en un inicio cuando relacionábamos la imagen, que pues este cambio ya fue un cambio para una posición vertical para adoptar la posición de pie o bípeda, que es así llamada. Tenemos acá en la mitad también nuestro disco intervertebral, que es ese tejido fibrocartilaginoso que produce soporte y produce flexibilidad y permite también los movimientos y la nutrición de esos tejidos. Entonces, ella es la que me ayuda a que nuestra columna no sea rígida, sino sea flexible. ¿Listo? Ay, perdón. Listo. Dentro de esto también tenemos algo muy importante que quiero que ustedes tengan muy presente y muy en cuenta, y sobre todo cuando hacemos diferentes movimientos o hacemos uso de nuestra columna, y es la biomecánica de la columna vertebral. Dentro de esto tenemos 4 componentes. Uno es el componente óseo, que está pues conformado por toda la estructura de las vértebras que acabamos de ver y sus diferentes zonas. El componente fibrocartilaginoso, que son los discos vertebrales que también los vimos en la imagen anterior, que son responsables de la amortiguación y flexibilidad de nuestra columna. Pero pues que este tejido es un tejido que es muy delicado y muy propenso a las lesiones. Muchas veces no tenemos eso en cuenta y con un muy mal movimiento, con una tensión prolongada, con una sobrecarga en esta columna, lo vamos microlesionando y podemos generar o llegar a lo que se es llamado una hernia discal. Tenemos nuestro componente muscular, que es los que nos ayudan a que nuestra columna sea flexible y que finalmente podamos hacer todos los movimientos que queremos. Y también tenemos el componente ligamentario que proporciona estabilidad y nos ayuda a unir las vértebras. Entonces digamos que todas estos son tejidos y estructuras que ayudan a que nuestra columna funcione de una manera correcta. Dentro de esto pues tenemos en cuenta también las funciones esenciales de nuestra columna vertebral, que es dar soporte y estructura, da estabilidad a nuestro cuerpo y da soporte, porque es el que nos ayuda finalmente a adoptar o a mantener una postura, y al igual pues también a cuidar esos órganos de los que ya hablamos. También da la estructura para que se puedan añadir nuestros músculos y asimismo pues que todo funcione de una forma correcta y se haga una biomecánica de forma correcta. Tenemos también que hace la protección a una estructura muy importante, que es la médula espinal, puesto que la protege y pues sabemos que de ahí salen todas esas conexiones nerviosas que finalmente nos permiten el movimiento.
Por eso es que cuando hay una lesión a nivel de nuestras estructuras óseas, como nuestras vértebras o nuestro disco intervertebral, se llegan a incluso a lesionar estos nervios y obviamente el problema en salud pues va a ser mucho mayor. Permite nuestros desplazamientos, nuestros movimientos normales como flexoextensión y lateralizaciones, y también permite una adecuada alineación postural. Entonces la idea es que nosotros siempre tengamos en cuenta que nuestra postura debe ser la correcta al realizar cualquier tipo de movimiento o cualquier tipo de carga que tengamos que realizar. En cuanto a los músculos, pues ellos facilitan el movimiento, nos ayudan a estabilizar a esa estructura ósea, adopta y mantienen la postura, protegen los órganos y son algo muy importante que son los estabilizadores dinámicos de la columna. En todo nuestro organismo tenemos músculos y ligamentos. Entonces hay unos que son denominados estabilizadores estáticos que están dados por los ligamentos y hay otros estabilizadores que son los dinámicos, que son los músculos. Ellos nos van a proporcionar estabilidad y equilibrio y nos va a permitir pues el final de todo esto, que es el movimiento. Ahora vamos a hablar pues de esto. Nos añade, pues nos atrae a un título muy importante que tiene que ver con todo esto que estamos hablando y la relación de toda esta temática que estamos tratando el día de hoy, que son los factores de riesgo para las alteraciones en la columna. Ya vimos cómo nuestra columna funciona, tiene una función biomecánica, cómo debe funcionar, cuáles son sus estructuras, por qué las alteramos, por qué no. Entonces aquí vamos a ver cuáles son esos factores que contribuyen a esas alteraciones en nuestra columna. Entonces tenemos un riesgo que se llama de tipo biomecánico. Ya escuchamos qué era la biomecánica de la columna. Entonces vamos a mirar aquí cuál es ese riesgo biomecánico o cuál es su causa. Entonces, cuando nosotros ejecutamos cualquier tipo de movimiento, manipulamos cualquier tipo de carga y tenemos posiciones que sean mantenidas y prolongadas, pero al igual inadecuadas, o esfuerzos físicos extenuantes, pues ahí va a haber una alteración en nuestra columna, en cualquiera de sus estructuras. Puede ser en la estructura ósea, puede ser en la estructura ligamentaria, puede ser en la estructura del disco intervertebral o incluso en los músculos. El riesgo también está el riesgo psicosocial. Entonces, el estrés, la depresión y un mal ambiente laboral pueden también influir. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros estamos estresados, involuntariamente descargamos, más que todo en la zona cervical, una tensión muscular permanente. Cuando nos damos cuenta ya tenemos el mal llamado, pues que a veces lo llamamos popularmente la tortícolis, o que tengo el mico al hombro, no podemos hacer los movimientos adecuados ni de cabeza ni de cuello. Entonces digamos que el estrés es un factor que influye de manera negativa para esas alteraciones en la columna. La depresión también, si ustedes se dan cuenta, pues yo no estoy totalmente erguido ni con mi espalda derecha cuando me siento triste, cuando estoy pasando por una mala situación. Realmente casi siempre la espalda tiende a encorvarse o a flexionarse más de lo normal. Entonces digamos que eso es algo que ocurre involuntariamente y que yo no tengo en cuenta. También las malas posiciones en ese riesgo biomecánico, cuando estoy sentado, cuando estoy de pie. Entonces digamos que todo eso va ayudando a esas alteraciones de las que estamos hablando. Y también este tema muy importante que quiero que por favor lo escuchen atentamente son los malos hábitos. Los malos hábitos sí que tienen una muy mala influencia en esas alteraciones de columna, como el sedentarismo, la obesidad, el alcohol y el tabaco. Estos 4 ítems, y más si se unen todos a la vez, pues van a ocasionar que se afecte nuestra columna. ¿Por qué el sedentarismo? Porque obviamente en un perímetro abdominal muy incrementado, la falta de actividad física o una actividad laboral en la que yo no haga cambios de posición, en las que yo no realice pausas activas, pues va a debilitar mis músculos, los va a tensionar cada vez más y esto va a generar ese deterioro de todos estos tejidos y todas estas estructuras. La obesidad, ¿por qué? Porque si el perímetro abdominal incrementa, mi peso corporal incrementa, no estoy en un índice de masa corporal adecuado, es decir, mi talla no está acorde a mi peso corporal,
pues estoy haciendo una sobrecarga, de ahí ya viene una sobrecarga para nuestra columna, empiezan los dolores, las molestias y finalmente puede generar una patología. El alcohol, pues más que todo se da si se hace de forma frecuente, inusual. ¿Por qué? Porque pues obviamente altera nuestras funciones de coordinación, ¿cierto? Y nuestra estabilidad. Entonces de un golpe, de una caída, pues también puedo llegar a lesionar mi columna. Y el tabaco, puesto que este es un factor que no solo va a afectar este tejido como tal, sino todos los tejidos en general. Entonces, estos malos hábitos, esto es algo que pues quiero que pongan mucha atención en este momento. Esto es algo que yo puedo modificar. Hay cosas que son modificables y no modificables. Pero si yo soy consciente, son hábitos que yo puedo llegar a modificar, como las malas posturas, como una mala sobrecarga. Son hábitos que yo puedo llegar a modificar y por tanto, pues puedo beneficiarme y puedo generarle salud a mi columna. ¿Listo? No sé si hasta ahí sea todo muy claro. Creo que en este pues fallamos mucho. No sé quiénes de ustedes acá sean activos físicamente, realicen actividad física o pues más bien estamos como en la etapa del sedentarismo. No sé, quisiera que me cuenten su experiencia de pronto de los que están acá. De pronto, no sé si los llamo así por nombre o ustedes voluntariamente me cuentan. ¿Por qué creen que la actividad física en ese sentido me puede ayudar, o si yo soy activo físicamente, a cuidar la salud de mi columna? Aquí tenemos muchas personas que diariamente caminan mucho. Son personas que realizan actividades también que es de medición de terrenos, entonces tienen, digamos que una actividad física laboral bastante alta, pero no sé si estas personas o las personas que trabajan también en oficina tienen una, digamos, como una actividad física real diaria, aparte de la actividad de caminar los terrenos. Entonces quiero que, por ejemplo, Andrea Contreras me diga qué actividad realizas tú diariamente, si es de oficina o también sales a campo, y cómo tú haces para que tu salud de tu columna esté perfectamente. Hola Andrea, te escuchamos. Andrea Contreras. Recuerden, chicos, que la idea de estas capacitaciones es que podamos estar atentos y no simplemente conectarnos e irnos a hacer otras actividades, por favor. Alguien que nos pueda acompañar. Jimena Perdomo, por ejemplo. Ayúdanos. Hola Jimena, te escuchamos. Yo. Sí señora, buenos días, ¿cómo estás? Sí señora, bien, gracias. Jimena, cuéntanos tu experiencia. ¿Realizas algo adicional de actividad física en tu vida cotidiana? Sí, pues esporádicamente voy al gimnasio y salgo a correr. Ok. ¿Y esporádicamente es más o menos cuántos días a la semana? Cuéntanos tu experiencia. Más o menos de 2 o 3 días en la semana. Perfecto. Lo ideal para que todos lo tengamos en cuenta y como un tips de cuidado también en ese sentido, que no solo va a contribuir al cuidado de nuestra columna, sino pues es un hábito que deberíamos tener todos de forma diaria, continua, por lo menos hacer 30 minutos de actividad física todos los días o por lo menos 5 días a la semana. ¿Listo? Sé que hay muchos, como lo mencionó Joana, que hacen caminatas en diferentes terrenos. Digamos que la caminata, cuando yo tengo un trabajo que añade de pronto una actividad como la caminata, he también vivido esa experiencia de tener trabajos externos en los cuales camino, pues mira que es muy favorable en muchos de los aspectos, pero también debo tener en cuenta que tengo que estar cambiando mi postura, ¿no? Si yo todo el tiempo, pues, o la mayoría de mi día estoy caminando o al revés, estoy en una posición sedente, pues la idea es que yo cambie esa posición y que al final yo pueda realmente utilizar
o hacer uso o poner en práctica nuestras pausas activas. ¿Listo? Es muy, muy importante en este aspecto. Pau, No sé si alguien más perdóname, te interrumpo. Es que ya la sesión en 15 minutos caduca. Entonces no sé si nos puedas por favor compartir por el chat otro link para que la gente se conecte. Gracias. Sí, ya yo estoy pendiente de eso. Bueno, gracias. No sé si alguien más o seguimos. Listo. Bueno, entonces como ya hablamos de que en la columna se nos presentan estas alteraciones por todas estas causas que ya acabamos de mencionar, tenemos como unas de las principales la cervicalgia, dorsalgia, lumbalgia y discal. Creo que muchos de ustedes han escuchado estas palabras, o por lo menos algunos de nosotros también hemos sufrido de estas patologías en algún momento de nuestra vida, ¿sí? Entonces, pues recordemos que la cervicalgia es un dolor localizado, donde hay rigidez en nuestro cuello, y más que todo se debe a estrés y malas posturas, una tensión muscular frecuente o mantenida. Muchas veces no nos damos cuenta cuando estamos sentados, elevamos constantemente los hombros. Eso genera que también ese dolor o ese malestar pues se irradie hacia la zona de los hombros, ¿sí? E incluso puede generar dolor de cabeza. Entonces, digamos que creo que en algún momento, muchas veces es también llamado tortícolis, mal llamado tortícolis. Entonces, creo que en algún momento todos hemos sufrido una cervicalgia por alguna causa. La dorsalgia, que es una afección también de origen musculoesquelético, es muy común, está generado por tensión muscular, mala postura, también lesiones y también contracturas que ya se generan allí. ¿Qué es una contractura? De pronto, para tener un poco más de relación con esta palabra, es una tensión que es mantenida, es decir, el músculo viene tensionándose frecuentemente hasta que genera una contractura, que es un dolor que ya pues es incapacitante, es bien molesto. La lumbalgia pues es también un dolor a nivel de la zona baja de la columna. Recuerda que ya vimos dónde están ubicadas esas vértebras. Se genera más que todo por una mala carga, por mala postura y por excesiva tensión en esta zona, puesto que es la que más recibe el impacto de una sobrecarga. Y la hernia discal, como ya les había nombrado en un momento, es cuando ya se han generacionado microlesiones a nivel del disco intervertebral. Este disco se protruye, se sale de ese espacio intervertebral y genera pues ese dolor, y esa protrusión genera que a la vez se comprima algún nervio y genera un dolor bastante significativo. Entonces, pues estas son. Vamos a tener en cuenta ahorita algunas definiciones importantes que tenemos que tener en cuenta para ese cuidado de nuestra columna. Tenemos esta primera definición, que es la postura, que está dada por la posición y alineación que adopta nuestro cuerpo en una posición tanto estática como dinámica, es decir, cuando estoy en quietud o cuando estoy en movimiento. Este es el resultado del balance, de que haya un buen balance a nivel osteomuscular, es decir, del tejido óseo, del tejido muscular, que a la vez genera un equilibrio y una adecuada fuerza muscular para que yo pueda adoptar esa postura o mantenerla. También tenemos lo que es denominado higiene postural, que también lo hemos escuchado, ustedes también creo que están muy familiarizados con este término, que son todas las prácticas y hábitos para mantener una postura de forma correcta. Si vemos acá las imágenes, entonces son posturas incorrectas que van a generar pues una mala higiene postural, y lo que termina esto es en lesiones y en molestias en la columna. Entonces, ¿cómo debo sentarme? Recordemos que siempre tienen que tener los pies apoyados, los pies no deben quedar elevados, la espalda tiene que estar totalmente recta y apoyada en su silla, los antebrazos también tienen que estar apoyados, y los elementos que voy a utilizar pues siempre cerca a mi cuerpo. La idea que esta postura que ustedes están observando aquí, ojalá la evitemos siempre, porque esto de una vez genera presión y tensión en la zona lumbar y mala curvatura en la columna. Los malos levantamientos, cuando levantamos una carga, llevar a flexión completa la columna,
sin flexionar las rodillas, pues es la forma inapropiada e inadecuada. Bueno, y también al cargar objetos, por ejemplo, las personas que me dice Joana que pues van al terreno, de pronto si llevan su morral, recuerden de llevarlo pues con los dos tirantes para que soporte y haya un balance de ese peso, o si llevan otro tipo de elementos, pues siempre estar cambiando el elemento de un lado al otro para no sobrecargar ni generar desviaciones en la columna. Bueno, la higiene postural pues podemos ponerla en práctica en nuestro día a día. En el trabajo, pues manteniendo la espalda recta, apoyado los pies al sentarse, ajustar siempre la altura de la silla y que los pies siempre estén apoyados en el suelo. A veces no tenemos en cuenta también las actividades que desarrollamos en el día a día en nuestra casa. Al levantar los objetos, pues también tenemos que tener la postura que sea la apropiada, con la adecuada flexión de las rodillas y que siempre el objeto esté cerca a nuestro cuerpo con la espalda recta. Evitar los giros también es importante. El dormir es una fase muy importante de la higiene postural y no la tenemos en cuenta. Muchas veces estamos muy cercanos a las pantallas antes de dormir. La idea es que usted se desconecte de las pantallas por lo menos 1 hora antes de dormir y que usted tenga un colchón que sea firme y que su cuello quede alineado. Como yo sé que queda alineado, pues que mi cabeza no quede ni muy levantada ni muy flexionada, sino nivelado con respecto a mi cuerpo. La posición más recomendada pues es la recomendación lateral o fetal, y también pues en lo posible, no importa, eso no es para los viejitos solamente ni para las personas mayores, está bien colocar una almohada en medio de las piernas para que la cadera también esté de forma alineada para dormir. En la manipulación de cargas manual, recuerden ustedes que esta es la actividad que ejercemos a través de la fuerza que hace nuestro cuerpo y nuestras manos para manipular algún tipo de carga. Lo más recomendable es que usted siempre utilice las herramientas que tiene cerca a usted, las herramientas que la empresa pues le proporciona, que siempre la carga se levante de una forma adecuada, que si el volumen de la carga está excedido o el peso está excedido, pues pida el apoyo de un compañero para manipular esta carga. Digamos que pues esta es una capacitación que creo que ustedes ya tuvieron en alguna otra oportunidad haber recibido para la adecuada manipulación de cargas, que es importantísimo para el cuidado de nuestra columna. También tenemos las posturas forzadas. A veces pasa y pasa el día, y sobre todo de pronto cuando se han originado estos trabajos en casa, las posturas forzadas son aquellas en las que el cuerpo no mantiene una posición natural, está en una posición inadecuada por un periodo muy prolongado y se da un esfuerzo excesivo para mantener esa postura. Entonces ahí estamos tensionando de más, sobrecargando de más nuestra columna, y pues esto va a generar también todas esas lesiones y molestias. Entonces llegamos a la parte de nuestros tips o nuestras recomendaciones al respecto. ¿Qué recomendaciones podemos tener? Como les dije inicialmente, en una de las diapositivas, esas cosas que nosotros podemos modificar, que está en nuestras manos hacerlo. Las pausas activas, súper importante. A veces no les prestamos atención, pensamos que eso es una pérdida de tiempo, que no tiene importancia. Resulta que en la pausa activa nosotros estamos dándole un descanso a esos músculos, un descanso a nuestras estructuras óseos. ¿Recuerdan ustedes lo que les hablé de la biomecánica de columna, que funciona por los diferentes tejidos? Entonces la pausa activa es lo ideal para dar descanso a estas estructuras. Recuerden que pues la idea es desarrollarla entre 5 y 10 minutos. Si quieres, Joana, ya te envié el link a través en el chat para que de pronto nos conectemos, por favor. Sí, muchachos, porfa, en el chat de aquí del grupo está el link para que porfa, entonces nos volvamos a conectar todos. Gracias. Disculpa, ¿a cuál grupo lo enviaste? Algo que está en el chat. Sí, señora, en el chat está.